Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos de la anatomía de la vía coclear. Específicamente hablaremos un poquito de lo que es la neurofisiología de la vía coclear y de las estructuras anatómicas que están implicadas. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. La vía coclear es una vía que tiene su origen en la cóclea, también llamado caracol, que se encuentra a nivel de la porción media del oído interno. Esta estructura, este caracol, que tiene forma de espiral, recibe señales mecánicas que provienen desde el meato auditivo externo. A partir de las vibraciones desencadenadas allí, se codifica esa información a través de la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, que llega hacia los centros cerebrales superiores y por último hacia la corteza cerebral, posibilitándonos la sensación de la audición. Antes de adentrarnos específicamente en la descripción de la vía coclear, es importante que aclaremos ciertos conceptos introductorios sobre la anatomía del oído. El oído está dividido en tres segmentos de acuerdo a la disposición de ciertos límites. Aquí tenemos la extensión del oído externo. El oído externo abarca al pabellón auricular constituido por ciertos cartílagos elásticos, músculos y tejido adiposo y célulo adiposo y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo está constituido por una porción ósea y una porción cartilaginosa que llegan hacia este segmento en donde se topan con una membrana llamada membrana timpánica o tímpano primario. Esta membrana timpánica representa el límite entre el oído externo y el oído medio. Aquí nosotros tenemos a la extensión del oído medio. El oído medio cuenta a su vez con tres porciones. Una porción anterior, que está dada por la desembocadura de la tuba auditiva, antiguamente llamada trompa de Eustaquio. Una porción media que está dada por el tímpano que contiene a los huesecillos del oído medio, que en orden lateral medial son el martillo, el yunque y el estribo. Y por último, una porción posterior que aquí no es evidenciable, no es visualizable, que está dada por las celdillas mastoides. Se encuentra separado el oído medio del oído interno a través de dos ventanas, que son la ventana oval ocluida por la platina del estribo y la ventana redonda. La ventana redonda se encuentra cerrada por la membrana, por el tímpano secundario, que es una membrana que ocluye este segmento, esta ventana redonda. Aquí nosotros tenemos la extensión del oído interno. El oído interno cuenta con un caracol, o también llamado cóclea, una porción media que se llama vestíbulo, que tiene una forma semejante a una bola de boliche, y una porción posterior que está dada por los conductos semicirculares, tanto óseos como membranosos. Estas estructuras anteriormente mencionadas conforman lo que es el laberinto óseo, que tiene en su interior, que posee en su interior a un laberinto de tipo membranoso. A partir de allí, entonces, mencionamos que hay una comunicación con la fosa cerebral media a través del conducto auditivo interno, llamado por terminología anatómica internacional meato auditivo interno, ya que es un nombre que le vale más, es más certero en cuanto a su descripción. Es un meato, no es un conducto, ya que esto se encuentra aquí cerrado por la membrana timpánica, ¿no? Meato auditivo externo, y el meato auditivo interno exactamente lo mismo, se encuentra cerrado por una estructura y no es un conducto, no es una continuación con paredes propias. Tenemos aquí a una vista superior de la base del cráneo, esto es lo que se llama generalmente endobase, y aquí visualizamos a la porción petrosa del temporal con su cara antero-superior y su cara antero-inferior. Aquí vemos a la proyección de estas estructuras que forman al oído interno. Vemos aquí al caracol, vemos aquí al vestíbulo, y por último, en este segmento posterior vemos a los conductos semicirculares, en este caso membranosos, que están dados por un conducto semicircular lateral, un conducto semicircular anterior y un conducto semicircular posterior. Lo interesante de estos conductos semicirculares es que se encuentran cada uno dispuestos de manera perpendicular entre sí, de forma tal que cada uno se corresponde con un plano del espacio, con la dimensión de lo alto, lo ancho o lo profundo. Esta proyección nos permite, por ejemplo, identificar la eminencia que se forma en la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal, que recibe el nombre de eminencia arcuata, que está dada por este conducto semicircular, el conducto semicircular anterior. Visualizamos aquí una vista de una ilustración de una disección del hueso temporal, en donde podemos nosotros identificar aquí a la apófisis estiloides, a la porción mastoide del hueso temporal con su apófisis mastoides, y aquí nos encontramos con la porción posterior del oído medio, la que mencionamos que no era evidenciable desde el ilustrado posterior, y esto se corresponde con las celdillas mastoides.
Estas celdillas mastoides son cavidades neumáticas que se comunican con el tímpano a partir de un conducto llamado aditus adantrum. Todas estas celdillas mastoides desembocan en un antro mastoide, que es una cavidad común, y este antro es el que se comunica a través del aditus adantrum con el oído medio, con la porción media del oído medio, que es el tímpano. Aquí nos encontramos con la ventana oval y la ventana redonda. Ventanas que se encuentran ocluidas por la membrana oval y el tímpano secundario. Ventanas que separan al oído medio del oído interno. Las vibraciones producto de las ondas mecánicas sonoras transcurren desde estas membranas hacia el oído interno, los cuales desembocan o producen, desencadenan ciertas alteraciones a nivel del oído interno, a nivel del vestíbulo, de los conductos semicirculares y de la cóclea. Tenemos aquí entonces ilustraciones que nos están mostrando la extensión del oído. Visualizamos aquí la extensión del oído externo con el meato auditivo externo. Esta es la membrana timpánica. Aquí tenemos al oído interno con los huesecillos del oído medio articulados entre sí. Esto que visualizamos aquí se corresponde con el pico del martillo. El pico del martillo se adhiere a esta porción de la membrana timpánica y le forma un reparo que recibe el nombre de ombligo. Este ombligo se produce por el tiraje que produce el pico del martillo sobre la membrana timpánica, pero no se corresponde con el centro geométrico de esta estructura membranosa. Ahora bien, en este segmento encontramos al martillo y a la articulación de la cabeza del martillo con esto que es el yunque. Se articulan formando aquí una articulación de tipo celar, sellar, también llamado toroide, silla de montar, encaje recíproco. ¿Sí? Son todas las acepciones que recibe este tipo de articulación. ¿Sí? Una articulación celar por terminología anatómica internacional. Aquí visualizamos a la articulación entre el martillo y el estribo. Esta articulación es de tipo esferoidea, lo que antes se denominaba como enartrosis. Aquí vemos cómo esto que es el estribo, también llamado antiguamente estapedio, se encuentra ocluyendo a través de su platina a la ventana oval. Podemos identificar aquí a las paredes del oído medio, como por ejemplo aquí esta pared superior, ¿sí? Que recibe el nombre, este segmento superior que recibe el nombre de receso epitimpánico. Es el que se encuentra por encima de la membrana timpánica. Y aquí vemos a la pared superior del tímpano, del oído medio, la porción media del oído medio. La pared lateral se encuentra formada por la membrana timpánica. La pared inferior recibe el nombre de pared yugular, ya que se encuentra estrechamente relacionada con el golfo de la vena yugular interna, la dilatación superior, el seno superior de la vena yugular interna. Y aquí tenemos esta pared medial del oído medio. Esta pared medial del oído medio presenta aquí una eminencia constituida por esto que es uno de los conductos semicirculares, constituida por el conducto semicircular lateral. Y esta eminencia recibe el nombre de promontorio. En el espesor del promontorio vemos aquí al plexo timpánico. Plexo timpánico que se encuentra formado por ramos contribuyentes del plexo carotidio, del nervio glosofaringio y del nervio facial. Vemos aquí el paso, por ejemplo, de uno de los nervios con los cuales se relaciona el tímpano, que es el nervio facial, y dando aquí en este segmento a el nervio cuerda del tímpano, de la cuerda del tímpano que da a través del nervio lingual la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua. Encontramos aquí esta apófisis, que es una apófisis para la inserción de este músculo, que es el músculo tensor del tímpano. Un músculo tensor del tímpano que se encuentra inervado por el nervio craneal número 5 en su ramo mandibular, es decir, V3. En ese segmento posterior nosotros nos encontramos con la pared posterior del tímpano, con la pared posterior del oído medio. Y esto es lo que se corresponde con ese aditus adantrum que mencionábamos como la comunicación de las celdillas mastoides del antro mastoideo con la porción media del oído medio, que es el tímpano. ¿Cómo sucede entonces el inicio de la vida coclear? A partir de aquí ingresan las ondas mecánicas sonoras a través de un medio que es el aire y produce una vibración de la membrana timpánica. Esta vibración de la membrana timpánica se traduce hacia los huesecillos del oído medio, los cuales se mueven gracias a las articulaciones que presentan entre sí que ya mencionamos. Esta movilización de los huesecillos del oído medio son transmitidas a su vez a partir de la ventana oval hacia el oído interno y producen un cambio en la circulación del líquido que circula por los conductos semicirculares y
la cóclea. Específicamente lo que nos interesa a nosotros es la cóclea. El líquido que circula por aquí recibe el nombre de perilinfa y endolinfa. Aquí en este segmento nosotros nos encontramos con la rampa coclear. Esto recibe el nombre de rampa coclear coloreada en celeste. Esta rampa coclear presenta endolinfa. En los segmentos adyacentes tenemos a la rampa vestibular y a la rampa timpánica. Estas rampas vestibular y timpánica presentan perilinfa en su trayecto. Es esta perilinfa y endolinfa las que modifican sus movimientos y esos movimientos son sensoriados por la rama vestibular, perdón, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. A partir de allí, esas sensaciones, esos estímulos mecánicos son traducidos, son transducidos gracias a un órgano que se llama órgano de Corti a señales eléctricas. Esas señales eléctricas son las que transmite la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear hacia los centros cerebrales superiores. Aquí nos encontramos con diversas ilustraciones de el oído interno, en donde encontramos al caracol, a la cóclea. Esto es el vestíbulo con su utrículo, su sáculo y aquí su porción coclear. Y esto que son los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares presentan un segmento que recibe el nombre de ampular, un segmento dilatado antes de que desemboquen sobre el vestíbulo, ¿sí? Esto es el vestíbulo. Aquí vemos la extensión del caracol, de la cóclea. Vemos cómo presenta una forma espiralada. Y es que este órgano da 2,5 vueltas sobre sí mismo a través de un eje central que recibe el nombre de modiolo o columnela. Da 2,5 vueltas y esto es lo que constituye ese caracol o esa cóclea que es la que estamos estudiando nosotros. Vemos aquí en color más marrón, color marfil, a la extensión del laberinto óseo. Pero esto que se encuentra en color celeste es el laberinto membranoso. Esto que está aquí es el laberinto membranoso. Vemos aquí a la rampa timpánica, ahí esa es la rampa timpánica y esta es la rampa vestibular. Estas rampas se encuentran comunicadas entre sí a partir de lo que se conoce con el nombre de helicotrema, ¿sí? Es la comunicación de ambas rampas entre sí, el helicotrema. Vemos aquí cómo a partir de el órgano, el ganglio que se encuentra aquí, que recibe el nombre de ganglio espiral, que son todas unas neuronas bipolares ganglionares que se encuentran diseminadas a lo largo del caracol, dan origen a la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Aquí tenemos un poquito la histofisiología del funcionamiento de la cóclea, ¿sí? La cóclea, este órgano, el caracol, presenta estas estructuras histológicas. Está dada por unas células ciliadas que presentan estereocilios y quinocilios. Estas células se van a mover de acuerdo al cambio de sentido, de rotación de la endolinfa y perilinfa que se encuentra a nivel de la cóclea. Ese cambio es sensado por estas células ciliadas a partir de lo que se conoce con el nombre de otoconias, ¿sí? Unas estructuras conformadas por cristales, ¿sí? Y estas otoconias, cuando vibran producto del cambio de la circulación, mandan una señal hacia la rama coclear del nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Estas estructuras reciben el nombre de otoconias. Generalmente se suele utilizar el nombre de otolitos, pero el término otolitos se utiliza más para la descripción de estas estructuras en otras especies. Aquí vemos estos estereocilos que reciben estos cambios, sensan este movimiento de las otoconias y envían señales para la formación de la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. Envían señales de tipo aferentes hacia la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. A partir de allí emerge ese nervio vestíbulo coclear a través del meato auditivo interno. Esta es la confección del meato auditivo interno. Ese meato auditivo interno se encuentra dividido en 4 segmentos de acuerdo a la presencia de una cresta denominada vertical y otra cresta en sentido transversal que se llama cresta falciforme. Estas crestas segmentan en 4 al meato auditivo interno. Por la porción anterosuperior sale el nervio facial. Aquí lo vemos claramente, el nervio facial. Por la porción posterior-superior sale las fibras utriculares para la formación del nervio vestíbulo coclear. Fibras que proceden del utrículo que pertenece al vestíbulo del oído interno. Aquí vemos la salida de la porción en este segmento, de la porción antero-inferior, la salida de las fibras cocleares para la formación del nervio vestíbulo coclear y aquí la salida de las fibras saculares en este segmento. Salida de las fibras saculares. La memotecnia es Fuchs, facial, utricular, coclear y sacular.
Desde allí se forma la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear, que se une a la rama, perdón, se forma la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Y desde ahí se forma este nervio que es el octavo nervio craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Nervio vestíbulo coclear que llega hacia la fosita lateral de la médula oblonga, hacia ese surco, que es el surco que separa al puente de la médula oblonga, surco llamado clásicamente como bulbo pontino. Y a partir de allí, esta vía, la vía coclear, hace sinapsis con los núcleos cocleares. Y se distinguen dos núcleos cocleares a nivel de la fosa romboidal o piso del cuarto ventrículo, que son el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior. A su vez, cada uno de estos núcleos cocleares se encuentran divididos en una porción antroventral y postroventral para el núcleo anterior y una porción antroventral y postroventral para el núcleo posterior, núcleo coclear posterior. Una vez llegados a esos núcleos cocleares, se van a enviar fibras que cambian su dirección. Esas fibras que cambian de dirección van a constituir a este nivel a una formación anatómica que recibe el nombre de cuerpo trapezoide, ¿sí? Esto es lo que recibe el nombre de cuerpo trapezoide, ¿sí? O estría acústica ventral, como vemos aquí el otro nombre. A su vez, las otras fibras que se decusan, que provienen de cada uno de los núcleos cocleares, el dorsal o el ventral, o el anterior o el posterior, van a formar estrías acústicas, una estría acústica intermedia o de Hell y una estría acústica dorsal o de Mónaco. A partir de la sinapsis que hacen estas estrías acústicas, estas fibras axonales, en el núcleo olivar inferior ubicado a nivel vulvar, a nivel de la médula oblonga, estas fibras van a ascender para buscar al brazo, al cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿sí? Van a buscar al cuerpo geniculado medial del tálamo. Vemos cómo aquí suben este contingente de fibras constituyendo al lemnisco lateral, también llamado clásicamente como cintilla de raíz media o cinta de raíz media. Vemos aquí cómo estas fibras van a ir a buscar a el cuerpo geniculado medial del tálamo, que se visualiza aquí en esta ilustración. Este es el cuerpo geniculado medial del tálamo, este es el cuerpo geniculado medial del tálamo. Pero antes, estas fibras hacen relevo en el colículo inferior, clásicamente llamado tubérculo cuadrigémino posterior. Desde este segmento entonces se proyectan las fibras hacia este cuerpo geniculado medial del tálamo y a partir de ese cuerpo geniculado medial del tálamo se forman las radiaciones acústicas. Estas radiaciones acústicas van a pasar por la porción sublenticular de la cápsula interna y van a buscar al lóbulo temporal, específicamente a los giros temporales transversos, llamados giros de Hertz, que se corresponde con las áreas 41 y 42 de Brodmann citoarquitectónicamente. Una vez que estas fibras axonales hacen sinapsis aquí con la última neurona, la cuarta neurona de la vía, se percibe el sonido. Ahora bien, vemos que en este segmento que se corresponde con los giros temporales transversos de Hertz, tenemos una organización tonotópica, en donde los tonos altos se ubican a nivel superior, los tonos medios a nivel medio y los tonos más bajos a nivel inferior. Esto se llama organización tonotópica. Y a su vez también evidenciamos que existe una organización tonotópica a nivel de el caracol, a nivel de la cóclea, teniendo en la cúpula de la cóclea una percepción de los tonos bajos y en la base una percepción de los tonos medios. Por último, en el segmento más distal de las 2,5 vueltas que forma esta cóclea, este caracol, vemos una sensibilidad para los tonos más altos. Con lo cual, una vez hecha todo este repaso y toda esta revisión de la vía coclear, podemos identificar nosotros a las 4 neuronas de la vía coclear. La primera neurona se encuentra a nivel del órgano de Corti. El órgano de Corti era aquel que traducía la información mecánica hacia información nerviosa. La segunda neurona se encuentra a nivel de los núcleos cocleares, puede ser el dorsal o el ventral. La tercera neurona a nivel del cuerpo geniculado medial del tálamo y la cuarta neurona en la corteza cerebral a nivel de los giros temporales transversos de Hertz, que se corresponden con el área 41 y 42 de Brodmann. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.